pues vayamos a la primera lectura, carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos del 5 al 12. Para algunos de nosotros, cuando agarramos esta carta a los Hebreos, nos es a veces un tanto complicado entender la carta a los Hebreos, porque es una carta muy teológica. No se sabe quién la escribió. Algunos suponen que la escribió una persona muy preparada, seguidor de San Pablo, de nombre Apolo. Es lo que sugieren algunos, porque la carta a los Hebreos tiene un sentido espiritual, es muy sublime. La carta se enfoca en la figura de Jesús, trata de explicar la presencia de Jesús en una forma teológica, y de ahí que a muchos de nosotros a veces se nos complica poder incluso sacar una reflexión. Ustedes, los que están en estos grupos de evangelización, a lo mejor también se han enfocado, como yo lo he hecho, de querer interpretar todos los textos de la palabra de Dios, todos los textos de la Biblia, y quererlos llevar a un sentido práctico. Y de repente nos quedamos atorados cuando agarramos estos textos de la carta a los Hebreos, por ejemplo, y uno dice: ¿y aquí qué les digo a la gente si no le entiendo? Miren, por ejemplo, bueno, puede ser que algunos de ustedes sí le entiendan, pero ¿en qué modo le vamos a ir entendiendo? Primero, con la luz del Espíritu Santo. Segundo, conocimiento de la Sagrada Escritura. Si yo no me dedico también a estudiar, a cultivar, a conocer lo que está antes, lo que está después, si yo no me dedico a leer, por ejemplo, un libro o los apuntes que están aquí abajo en la Biblia, estas notas de pie de página, si yo no me dedico a leer eso para encontrar disertaciones, explicaciones de los eruditos, de los conocedores de la palabra de Dios, pues me va a ser difícil siempre entenderle. Entonces, ustedes que se enfocan a la evangelización y de repente ustedes no le entienden a un pasaje o no le agarran bien la onda, busquen leer lo que está en esta Biblia al pie de lo que es la página. La otra, traten de buscar libros o lo que son apuntes en la internet, si en su caso, pero busquen páginas buenas o libros que les hablen de esto para poder medio entender, a lo mejor no a la plenitud, pero pues por lo menos no quedarse con la mente en blanco. Veamos pues capítulo 2, versículo 5. Dios no ha puesto bajo la autoridad de los ángeles ese mundo futuro del cual estamos hablando. Aquí ya nos ponen una encrucijada, porque esto es un tema obligado de leer antes de esto para entender qué es lo que me quiere decir. Al contrario, en un lugar de la Escritura alguien declara, y ya viene a retomar incluso lo que dice el Salmo: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano para que te acuerdes de él? Y ya después en el versículo 8, así que al sujetarlo todo debajo de sus pies, Dios no dejó nada sin sujetarlo a él. Sin embargo, todavía no vemos que todo le esté sujeto. Habla de la presencia de Jesús, porque como hemos mencionado, la carta a los Hebreos trata de realzar y de dar a conocer quién es Jesús en nuestras vidas, como el sacerdote eterno, como el Mesías, como el enviado de Dios. Pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo menor
que los ángeles. ¿Por qué dice que lo hizo algo menor que los ángeles? Bueno, si yo ya he leído antes, entiendo que los seres humanos somos menores que los ángeles. Por eso aquí el escritor sagrado dice: pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo menor que los ángeles, por un poco de tiempo, Él está coronado de gloria y honor a causa de la muerte que sufrió. Jesús, con sus dos naturalezas, ni una más ni una menos, ni deslindadas, las dos juntas, verdadero Dios y verdadero hombre. Solamente por un tiempo como verdadero hombre, mientras caminó entre nosotros, tenía sueño, se dormía, tenía hambre, le decía a los discípulos: no tienen algo que comer, y así otras cosas más. Dice: fue semejante a nosotros, menos en el pecado, San Pablo. Seguimos ahí. Dios en su amor quiso que experimentara la muerte para el bien de todos. Jesús tiene que asumir la forma humana para enseñarnos el camino de la salvación. Dentro del mismo sufrimiento y el mismo dolor, también nos enseña a abrazar esa cruz por la cual podemos alcanzar la salvación. Versículo 10: todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos, porque todos son del mismo Padre, tanto los consagrados como el que los consagra. Por esta razón, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos, al decir en la Escritura: hablaré de ti a mis hermanos y cantaré himnos en medio de la congregación. Tengamos presente que también la carta tiene una funcionalidad en su momento. Podríamos incluso indagar en el contexto de la historia de la Iglesia, para el tiempo en el que fue escrita la carta a los hebreos, cuál era el dilema que se daba dentro de la comunidad. Porque este tipo de explicaciones a lo mejor ahorita a mí no me dicen nada, a mí no me conmocionan, y pues bueno, pues está bien, o sea, pero en su momento el conflicto que pudo haberse dado en la comunidad era incluso hasta de desconcierto. Hay personas que tienen un nivel cultural más grande que nosotros por el estudio que han tenido. Por su nivel cultural, en muchas de las ocasiones las personas llegan a elucubrar ideas, las cuales necesitan no de una respuesta simple, sino profunda, incluso hasta en este sentido, como que así inalcanzable o un tanto distante de lo que a veces nosotros podemos mirar como lo práctico para salvación nuestra. Y es por eso que a lo mejor en este extracto de una carta que desde que inicia hasta que termina, su enfoque está en hacer un realce de la figura de Jesús, de la presencia de Jesús. Por eso a veces no lo entendemos. Con esto, ¿qué podría yo rescatar como reflexión para ustedes? Y para mí también, sin duda. Hay que prepararnos, hay que estudiar, hay que reflexionar más. No hay que dejárselo todo al Espíritu Santo. Cada quien comenta y comparte la palabra de Dios a modo de una experiencia, pero también esta experiencia está muy ligada a un conocimiento o mediocre, limitado o vasto de cada uno de nosotros. De ahí que si tenemos la posibilidad de darle a alguien una explicación que está esperando, puede ser gracias al Espíritu Santo que me ilumina, pero también al esfuerzo y aplicación que yo tengo en el estudio y la reflexión de la palabra. Esto nos tiene que llevar a cuestionarnos qué tanto realmente me estoy comprometiendo yo en la búsqueda de un conocimiento de la palabra. Que no quede solamente en, pues a ver qué entiendo. No,
agarre un libro, lea las notas de pie de página. Cuando se le atraviese una duda en la cholla, pregúntele a alguien, dígale, a ver, tú hermano, el diácono, el seminarista o el padre, tengo una duda, ilumíneme usted, y si el padre no te ilumina, por lo menos que te diga dónde está el camino para encontrar esa luz, y a lo mejor hasta él lo iluminas. Porque ustedes también a veces con sus preguntas o nos desesperan o nos meten así en coacción porque dicen, eso ni yo me lo había preguntado, déjame investigo y al mismo tiempo te respondo y me preparo por si otro día me sale otro mareadón como tú. Y es en serio, es que hay veces que yo, por ejemplo, he escrito artículos que yo los he escrito más a razón de querer dar una respuesta a los demás cuando se los han cuestionado otros o ellos mismos se cuestionan, que por una razón o un principio personal o propio, decir, bueno, voy a hacer esto. Yo incluso hasta me doy cuenta que he asimilado y he reflexionado más las cosas a razón de que estoy en ese apostolado en la radio y que me llegan preguntas y de repente digo, ¿y esto por dónde? Y me tengo que poner ahí a estudiar y pues si no doy una respuesta así con total exactitud, por lo menos oriento dónde podemos encontrarla o orientarles, mira, vamos a hacer esto, lo otro, aquello y hay que leer todos. O sea, no solamente aquí. Tenemos también que dar razón de nuestra fe preparándonos. Si se fijan, cada una de las cartas, en su caso de los autores diferentes, la expone también por el nivel cultural. Veamos, por ejemplo, uno de los evangelios. Ustedes, si han leído a conciencia los evangelios, ¿quién podría decir así de los evangelios tiene menor cultura, menor preparación de los 4 evangelios? ¿Cuál podría ser para ustedes así, a ojo de buen cubero, con de los evangelios? ¿Quién podría decir, pues este se me hace como que estaba medio lentito, o sea, no tenía tanta cultura el pobrecito y por eso es que... Yo creo que ni se han fijado en eso. Pero hay uno de los evangelios que tiene una profundidad, de hecho hasta incluso icónicamente se le pone así como una águila. Hay otro de ellos que se le pone con la figura de un humano, porque tienen sus características, tienen sus detalles, porque también está reflejando una proyección del conocimiento que tiene cada quien. Si nosotros no nos cuestionamos de eso y no leemos, no nos preparamos, pues siempre vamos a estarles diciendo, pues no te preocupes, Dios te ama, rézale. Y pues sí, o sea, está bien, pues, pero también ilumíname, cuestióname. Pues yo a veces no les doy orientación, pero por lo menos los dejo más cuestionados. Ya el interés tiene pies y ustedes ya se sienten cuestionados, van a buscar, ¿no? Yo estoy también muy bien limitado y los padres que están en el seminario pues dan razón de eso, ¿no? Por mis calificaciones y todo. Yo pues sí pasaba ahí más o menos los exámenes y por pura misericordia dicen los padres, pero habrá algunos de ellos de repente, pues ustedes hasta se dan cuenta en las homilías, donde a poco no se van a dar cuenta, bueno, menos de que se duerman, ¿verdad? Pero si ustedes están despiertos, ustedes se dan cuenta y dicen, qué bonito habló el padre, no le entendí nada, pero qué bonito habló. Oh, ese padre está bien preparado, ese padre, ¿no? Y yo, si ustedes son abusados, ustedes se dan cuenta, cuando uno tiene idea del texto, y de repente habrá, pues es una cuestión que nosotros tampoco no hemos sabido trabajar, pero habrá algunos de nosotros sacerdotes que están nada más patine y patine. A lo mejor soy yo ese que estoy patine y patine. Pero hasta en el modo de hablar, en las muletillas, ¿verdad? Y así han de estar también ustedes, no creo que vendan piñas. Quisiera escucharlos dando un tema, a ver si no nada más, a ver a qué horas, ya quítenle, ya se le trabó el cassette ahí, nomás de ahí no sale. Yo sí me desespero con algunos hermanos que veo y que igual no hacen nada por una preparación, y eso está mal. Pero yo, esta reflexión de la palabra, lejos de quererles yo iluminar en un aspecto teológico, porque a lo mejor ni lo entienden y yo tampoco, quiero llevarles en la reflexión hay que prepararnos para dar una respuesta a quien en ocasiones nos cuestiona, y si no, estar preparados para cuando llegue el momento. Así como esta carta a los hebreos es muy distinta a la de Santiago.
es muy distinta a la de los romanos. Chequenle, por ejemplo, la de los romanos. Es algo muy práctico, incluso muy al sentido moral de la vida. Déjense de borracheras. Eso obviamente, si lo saco ahorita, a ustedes la mayoría sí les pega por los borrachos. Déjense de chismes. Y también les va a pegar, pues ¿quién de ustedes no está embarrada en chismes? Pero ya cuando agarramos esta carta a los hebreos, ay, pues dice cosas re bonitas, pero no le entiendo tú. Pues obviamente están en su momento para dar una respuesta a la situación, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Pues cuestionarnos de qué manera estamos predicando, de qué manera estamos asimilando la palabra para dar razón de ella. Dentro de lo que yo entiendo, la carta da o quiere orientar hacia la reflexión de Jesús como hombre buscó la manera de ayudarnos con su forma de vivir a encontrarnos con esa misericordia que Él mismo nos ofrece. Pero recuerden que en aquellos tiempos ya de lo que cuando se escribieron, había personas que decían que cuando Jesús se había hecho hombre, había dejado de ser Dios. Y esto es considerado una herejía. Pero entonces la carta a los hebreos nos viene a decir, Jesucristo, así con su naturaleza muy humana, nunca se desprendió de su naturaleza tan divina, y tanto así que vino a apartarse de aquel poder que tenía para podernos mostrar que siendo humano se puede alcanzar la salvación. Que si bien utilizó el poder divino que Él tenía como Dios, no lo utilizó a su conveniencia, sino en la necesidad y el auxilio de aquel que se encontraba en el camino. Ahí es cuando Dios utilizó su poder divino. No, por ejemplo, cuando estuvo en el desierto y que tenía hambre y sed. Dentro de a lo mejor esa desesperación o incluso esa necesidad fisiológica que uno puede tener si ausenta la comida, no utilizó su poder divino para poder saciar esa necesidad que tenía como una cuestión orgánica o física, sino que con eso nos enseña que debemos también someternos para poder encontrar esa fuerza que Él mismo nos da por medio de la mortificación y del sacrificio. A eso es lo que yo entiendo que la carta a los hebreos trata de dar una respuesta a quienes es dirigida. Un Dios que se hace hombre para mostrarnos el camino. Y es ahí donde ya en el versículo 12, al decirle en la escritura, hablaré de ti a mis hermanos y te cantaré himnos en medio de la congregación. Dios nos hace sus hijos por mediación de Jesús. Somos hijos adoptivos de Dios por medio de Jesucristo, y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y hablando del poder y de la manifestación de Dios, conviene entender también el Evangelio, y para eso nos pasamos al Evangelio, Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 28. Aquí encontramos a un Jesús que está enseñando, está predicando. Dice, llegaron a Cafarnaún y el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Nosotros nos vamos enseñando en la medida en que participamos del curso, participamos de los cursos bíblicos y también nos damos a la tarea de leer, de reflexionar aquellos escritos que se han realizado para que nosotros profundicemos más sobre el tema. Ya ustedes tomaron los cursos bíblicos, y ¿quién podría decir que a lo mejor ya tomaron los cursos bíblicos y se apartan de una enseñanza? Ya tomé los cursos bíblicos, está bien. Oye, ¿no has leído un libro? ¿No has tomado otros cursos? No, ¿para qué? Ya tomé los cursos bíblicos. Ya. Entonces, muy mal. La formación debe ser permanente. Si queremos que nuestro conocimiento también se incremente para poder incluso hasta podernos preparar para dar razón de nuestra fe. Jesús está enseñando. La gente se admiraba de cómo les enseñaba. La gente se admiraba y hacía la comparación, porque Jesús lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. Ellos tenían esa comparativa. La gente se admiraba. ¿Qué podrá decir la gente de ustedes, los que dan cursos de Biblia?
que quedarán admirados de la forma en la que comparten el curso bíblico, o dirán, ay, estos pobres, ay, este pobre ahí no sale. Yo entiendo, Dios se manifiesta y Dios tiene maneras pues de hablarnos. Ya otras veces les he compartido y ahí está el video, ¿no? Ya esta persona, esta muchacha allá en Dolores Hidalgo, tartamuda, porque tiene un problema problema motriz para hablar, y se puso a dar cursos bíblicos, y de los cursos bíblicos salió una monjita, y salió un hermano religioso, y salió un sacerdote. Y cuando me platicaron del testimonio, que ya fui a grabarlo en video y por ahí ya se los he compartido, cuando le entrevistaba a la mamá, decía la mamá, pues yo no sé la gente cómo le hace para entender, ni nosotros le entendemos. Y eso es la mamá, en vez de que le echara flores, ni yo le entiendo, quién sabe cómo le hará la gente. Y entonces ellos como papás pues se preocuparon, no estará mintiéndonos, nos dice que va a dar cursos bíblicos, no estará yendo a otro lado. Y ya le preguntaron, ¿a dónde vas a ir a dar el curso bíblico? No, pues vamos a ir a tal parte, ¿no? Y entonces que le dijo la señora a su viejo, dice, vente, vámonos a echarle una vueltecita, no voy a hacer que ande en otro lado. Y ya llegó a la capilla, y ahí en la capilla efectivamente estaba ella con su grupito, y ya se sentaron atrás. Y dice la señora, ahí dice, ¿quién sabe cómo es Dios? Aquí sí le entiendo. Aquí sí, en la casa no le entiendo cuando me habla, pero aquí me está hablando de la palabra de Dios, sí le entiendo. Sí, ciertamente, ¿verdad? Dios tiene sus maneras de manifestarse, pero no hay que quedarnos nosotros dentro de lo que vendría a ser esa justificación. Voy a dejar hablar al Espíritu Santo. Pues quién sabe, porque tampoco si ni oración haces, pues quién sabe qué espíritu se manifestará, ¿no? O quién sabe cómo estarás predicando. Hay que orar, hay que prepararnos. Y no es por buscar que la gente se quede admirada de nosotros. Hay que dejar que la gente se quede impresionada con la fuerza de la palabra de Dios. Pero para eso falta pues también prepararnos. En el caso, les decía, del que supuestamente es el autor de la carta a los Hebreos, se dice que es uno de los hombres discípulos de San Pablo, bien preparados. San Pablo también era un hombre bien preparado. Era un hombre de sinagoga, era un fariseo, leía, trataba de discernir, un hombre que también buscó la preparación y todo. Y así dentro de lo que son los evangelistas, pues se puede uno denotar quiénes son los que tienen poca cultura, poco conocimiento, pero aún así ellos manifestaron lo que era su experiencia con Dios. Dice versículo 23, en la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó, ¿por qué te metes con nosotros? Veamos pues que Jesús no llegó a la sinagoga a ver quién está aquí endemoniado, a ver quién tiene cara así, quién me está haciendo los ojos blancos. No, ustedes me los hacen, pero porque se duermen, ¿verdad? Pero no es que Jesús ya llegó a ver quién está aquí endemoniado, no. La misma palabra hace que los espíritus impuros se sacudan. Cuando uno se enfoca en predicar la palabra de Dios cuestiona y comienza a hacer esa expulsión de ese mal pensamiento, de ese sentimiento negativo, tóxico que podría uno tener ahí resguardado y el cual me hace tener odio, rencor o soberbia o resentimiento. La palabra de Dios poco a poco nos va exprimiendo de esas cosas malas que a veces nosotros hemos dejado entrar a nuestras vidas. Y por eso tan importante pues que hay que predicar la palabra, y la misma palabra va haciendo su purificación tanto en nosotros como en los que van escuchando. Y ahí estaba muy seguramente no estaba así convulsionando, estaba ahí normalito, así como algunos de ustedes. ¿Me entendieron? Pero empezó la palabra, la predicación, y aquel se empezó a retorcer y empezó a hacer el reclamo. A veces eso pasa aquí, a veces, porque no solamente es cuestión del que predica, sino también del que escucha, ¿no? ¿Cuántos de ustedes en ocasiones no terminando la misa, luego van a buscar al Padre?
porque ya sienten que les hierve la sangre, porque me acaban de descubrir algo que no me había dado cuenta, ¿no? Y ahí también se da una expulsión, ahí se da una liberación, ahí la palabra está haciendo su efecto, pero obviamente necesita también apertura del oyente, tanto del que predica. Pues yo le pido a Dios que me dé palabras para sacarles los chamucos a ustedes, ¿verdad? Nomás no se vayan a empezar a retorcer ahorita, porque todavía no tenemos las sales benditas aquí. Y entonces ya empieza a reclamar aquí el espíritu impuro. Dice: has venido a destruirnos, yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Y Jesús reprendió a aquel espíritu, diciéndole: cállate y deja a este hombre. Y ya el espíritu impuro hizo que al hombre le diera un ataque, y gritando con gran fuerza salió de él. Pues todos se asustaron, porque habían escuchado a los fariseos que no predicaban igual que Jesús, y ahora están escuchando a Jesús, pero también están mirando aquellas cosas que están aconteciendo. Ahí estaban ya asustados y se preguntaban: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso a los espíritus impuros da órdenes y lo obedecen. Ojalá y que nosotros también tengamos esa conexión con la palabra, que nos dejemos influir y llenar por la palabra, de manera que también adquiramos fuerza espiritual para no dejar que nos dominen las pasiones desviadas, desordenadas, que tengamos la fuerza y la voluntad para poder controlar nuestros sentimientos, aquellos sentimientos que nos pueden llevar a pecar, a enojarnos, a gritar, a decir malas cosas, e incluso hasta controlar nuestra lengua, de querer ir inmediatamente a contarle algo a alguien, porque me hormiguea la lengua por decirle a esta persona esto, un chisme. Señor, ayúdame a controlar, a expulsar ese deseo de querer hacer esto que no es bueno, que no es grato. Y ya conforme vaya haciendo también efecto en nosotros la palabra, creo que podríamos tener la oportunidad para poder ayudar a otros a que puedan ser purificados. La palabra tiene su efecto, es viva y eficaz en cada uno de nosotros. Lo dejamos a que Dios actúe primeramente en cada uno de nosotros, preparándonos y dejando que Dios actúe en aquellos que también abran su corazón de forma humilde. Pues pidámosle a Dios que nos ayude para seguir adelante en este camino que Él nos ha trazado.